This call is now being recorded. Bueno, para continuar con las herramientas de calidad, de lo que vamos a hablar ahora es del diagrama de flujo. Como veníamos diciendo en las anteriores que nombramos, que era diagrama de dispersión, diagrama de Pareto, histograma, diagrama de causa y efecto, lo que tienen en común es que lo que nos ayudan es a ejemplificar de manera visual los problemas o lo que estamos tratando de averiguar, ¿sí? Entonces, sin ir más lejos, el diagrama de flujo también termina siendo una forma de representación gráfica que nos va a ayudar a visualizar de una mejor manera la secuencia de pasos que se realizan para obtener algún resultado. Y este puede ser, por ejemplo, el diagrama de flujo de elaboración de un producto, de la elaboración en realidad de un servicio, o la combinación de ambos, tanto de un servicio como de un producto. Como muestro en la imagen, tenemos un equipo hacia un producto o servicio final. Los diagramas de flujo lo que nos van a hacer es ayudarnos a observar mejor e identificar las diferentes etapas dentro de los procesos. Generalmente los procesos no solo tienen que ser específicamente productivos, sino que es como las interrelaciones que existen de un lugar de una etapa a la siguiente etapa o a las anteriores. ¿Cuáles van a ser las características principales de un diagrama de flujo? Por un lado, tenemos la capacidad de comunicación, es decir, nos va a permitir la puesta en común de conocimientos, ¿sí?, sobre un proceso y nos va a facilitar una mejor comprensión global, es decir, de todo el conjunto de lo que estamos tratando de analizar. Nos va a brindar una mejor claridad, proporcionando información sobre los procesos de forma clara, ordenada y concisa. ¿Qué es lo que nos ayuda? En realidad nos ayuda a hacer una observación visual ordenada, ¿sí? Entonces, ¿qué termina siendo un proceso? Es una serie de acciones o pasos, ¿sí?, hechos en un cierto orden para alcanzar un resultado en particular, ¿sí? Entonces, el diagrama de flujo va a terminar siendo una descripción de los pasos de un proceso, que ya dijimos que puede ser de un producto, de un servicio, de etapas, en su orden secuencial, es decir, que va primero, que va segundo, que va tercero. Entonces, esto nos va a ayudar a incluir la secuencia de acciones, los materiales, o servicios que van a entrar y salir, y las decisiones que se deben tomar, las personas, quiénes son las personas involucradas, los tiempos, ¿sí?, entre otras mediciones. Entonces, ¿para qué le vamos a usar nosotros un diagrama de flujo? Para entender cómo se hace un proceso, para estudiar un proceso de forma de que lo podamos mejorar, para realizar alguna comunicación, ¿sí?, para llegar a un consenso antes de estandarizar un proceso, para documentar ese proceso y para diseñar nuevos procesos, ¿sí? ¿Cuál es la simbología que se utiliza a la hora de elaborar un diagrama de flujo? Es, por un lado, que tenemos diferentes tipos. Tenemos el inicio o el final de un diagrama, como lo señalo acá, ¿sí? De esta forma siempre va a ser para iniciar o para finalizar un diagrama. Para realizar cualquier tipo de actividad, un rectángulo, ¿sí? Para realizar una actividad contratada también, es decir, cuando contratamos a alguien externo que haga algo, por ejemplo, un revisor, ¿sí? Análisis de situación y tomas de decisiones, esto es para hacernos preguntas, es decir, ¿esto está correcto hecho, sí o no? Y depende de lo que vamos a tomar, se continúa. Una actividad de control, ¿bien? Documentación, ¿sí? Bases de datos, conexión o relación entre paredes de un diagrama, auditoría, ¿sí? Las indicaciones del flujo del proceso, es decir, este es en una sola dirección, y el límite geográfico, porque a veces son muy grandes estos diagramas. Bueno, acá también lo puse de otra forma, inicio y final, que lo van a poder encontrar esto en la bibliografía que se cargó en el aula virtual, el proceso,
la decisión, la dirección del flujo, las entradas y salidas, los documentos y los conectores. En realidad es igual, pero está un poquito más, se ve más, gráficamente se ve más, se entiende mejor. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los pasos para hacer un diagrama de flujo? Primero tenemos que definir cuál es el proceso que vamos a diagramar. Es decir, en una empresa se realizan un montón de actividades, entonces podemos identificar cuál parte de esa actividad es la que vamos a comenzar a diagramar. Puede ser la etapa productiva, puede ser la elaboración del producto, puede ser una etapa de la administración de papeles o de todo lo que serían las cuentas, puede ser la etapa de entrega de producto, dependiendo del tipo de empresa con la que trabajemos, o se puede hacer el conjunto total. Y eso lo vamos sectorizando con las líneas, como les mostraba en el anterior, el límite geográfico, ¿sí? O sea, hay muchos tipos. Después definir los límites del proceso, es decir, dónde empieza este proceso y dónde va a terminar. ¿Sí? Podemos entrar desde que entra la materia prima hasta que es entregado al cliente. O puede ser que lo definamos un poco antes, ¿sí? También definir el nivel de detalle que va a incluir el diagrama, es decir, cuánto de ese detalle, tiempos, temperaturas, rapidez, todo vamos a depender, ¿sí? Listar las actividades que forman parte del proceso, ¿sí? Ordenar las actividades en la secuencia apropiada, es decir, en qué secuencia, eh, cómo es que van actuando las diferentes actividades dentro del proceso. Ordenar las actividades en la secuencia apropiada. Cuando todas las actividades están incluidas, agregar las flechas de flujo, es decir, hacia dónde vamos a ir, ¿sí? Hacia dónde vamos a ir con esa actividad. Revisar el resultado con los dueños del proceso. Es importante que los que se encargan de ver todo el proceso realmente lo controlen y ir haciendo in situ el recorrido de nuestro diagrama, porque eso nos va a permitir ver si nos olvidamos de algo, si pusimos algo mal, si hay que reacomodar o hay que corregir algunas cosas. Ven, como decimos acá abajo, preferiblemente caminar el proceso si no se hizo antes. Esto es muy importante porque ayuda a una mejor visualización sobre lo que se planteó en el papel, básicamente. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un recibo de material, tenemos una inspección visual, las preguntas, si existen defectos visuales o no, sí, no, qué respuestas pueden resultar, ¿sí? Las inspecciones, si se acepta el proceso, se devuelve. Esto también nos ayuda mucho cuando se quiere controlar algún proceso y el operario por ahí es nuevo, no conoce bien, entonces también lo va a ayudar, ¿sí? Es una forma visual y más rápida de entender cómo funcionan unas cosas. Entonces, la utilización de esta herramienta, por un lado, es útil para identificar problemas, para realizar análisis de síntomas, para identificar posibles soluciones, para diseñar soluciones y controles, también para definición de equipos, para teorías sobre las causas, para evaluación de posibles soluciones o de una solución implantada. Y la relación que va a tener con otras herramientas de calidad, que algunas ya las vimos, por ejemplo, el diagrama de flechas, el diagrama de relaciones, el diagrama matricial, el diseño experimental. Por otro lado, tenemos otra de las herramientas que es la hoja de recogida de datos. Esta es un documento donde se puede recoger de una forma fácil y estructurada todo tipo de datos para un posterior análisis. Entonces, vamos a recoger datos y se diseña la hoja y se apuntan indicando las frecuencias, es decir, cuántas veces seguida vamos viendo, en este caso puede ser una observación o un defecto o lo que sea que estemos analizando. Entonces, nos ayudan ¿para qué? Para la localización de defectos de productos, para causas de qué es lo que está produciendo ese defecto, para la clasificación de productos defectuosos, para la variación de características de los productos, dimensiones, pesos, acabados. Y nos permite observar el número de veces en el que sucede algo, ¿sí?
¿Cuántas veces pasa esto? ¿Cuántas veces pasa aquello? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo es necesario para que suceda algo? El costo de una determinada actividad a lo largo de un cierto periodo de tiempo, el impacto de una actividad a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, acá yo les puse un ejemplo, tenemos una hoja de recogida de datos para conocer la frecuencia con la que se producen ciertos defectos que se dan en el proceso de montaje de ordenadores portátiles en un cierto periodo, es decir, de computadoras. Por ejemplo, los tipos de defectos pueden ser que la pantalla no enciende, que no arranca el sistema, que las superficies de las computadoras están rayadas, que las pantallas parpadean, entre otros tipos de defectos. Entonces se plantea marcar en la hoja de recogido de datos la frecuencia, es decir, con qué frecuencia sucede esto, y después se la contabiliza primero con palotes, que se dicen, y también luego, posteriormente, se pasa a número de veces, en número, ¿sí? Y se hace un total. Entonces se dice que el proceso es el montaje de un ordenador portátil, el responsable, es decir, quién se va a hacer cargo de hacer esa planilla, y el periodo, desde cuándo hasta cuándo, ¿bien? Entonces acá tienen la foto, la imagen de una planilla, ¿sí? Donde están haciendo tejidos defectuosos, errores de confección, el producto, quién es, se señala todos los datos, producto, tratamiento, número de piezas, número total de piezas, las fechas, los departamentos, los operarios, las notas, ¿sí? Y acá en este caso se hace por día, ¿sí? Por un total de una semana. También la hoja de control de defectos nos permite estratificar por día, por turno, por máquina, por operario, lo que va a permitir que se analicen los estratos que están relacionados con una causa importante de defectos. Esto también nos lleva un poco hacia cómo trabajábamos el histograma o el diagrama de dispersión, ¿se acuerdan? Entonces tenemos los productos, acá también esta es otra hoja de registro, ven que tienen, o sea, hay diferentes formas de elaborarlas, pero básicamente tienen siempre la misma información, ¿sí? Se pueden poner más o menos datos, ¿sí? Fechas, número de lote, número de orden, todo va a depender de qué es lo que estemos analizando. Bien, y eso sería una hoja de recogida de datos, ¿sí? Después, por otro lado, otro para mencionarle, ¿sí? Que es las gráficas de control. ¿Qué son las gráficas de control? Seguimos en el mismo orden, seguimos hablando de gráficos. Eh, la importancia de los gráficos es que nos ayudan a visualizar mejor el problema y entenderlo de una manera más fácil, ¿sí? Porque muchas veces por la vista entra todo. Entonces los gráficos de control van a ser gráficos de líneas para visualizar si una variable de interés cambia en el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a decir que el eje de las X, ¿sí? Siempre representa una unidad de tiempo. Horas, van a ser días, van a ser meses, van a ser minutos, ¿sí? Y la forma más simple es el gráfico de corrida, donde simplemente se va a graficar, ¿sí? El comportamiento de esa variable en el tiempo, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer un gráfico de control? Por un lado, se puede escoger el tipo de gráfico adecuado para su variable de estudio, determinar si la unidad de tiempo, unidad de tiempo que se eligió es apropiada para el estudio y en ese caso elegir cuál es la que nos permite una mejor visualización, determinar la cantidad de tiempo para la recolección de los datos, bueno, vieron que anteriormente hablábamos de que la cantidad mínima de muestras era de 40, ¿sí? Para los histogramas o los diagramas de dispersión. Pero en este caso dice que podemos iniciar con un número de 25 muestras, pero eso va a depender, ¿sí? De lo que estemos analizando. Calcular el promedio de estas muestras, calcular los límites de control, graficar los datos, buscar los signos que nos den una ausencia de control, investigar cuáles son aquellas causas especiales de variación y si hay datos fuera de control. Entonces también tenemos que lograr identificar, eliminar los puntos fuera de control y recalcular los límites. Y usar los límites finales de control hasta que suceda una nueva causa asignable, ¿sí? Cuando se cumple un periodo acordado de revisión de límites.
Todos estos gráficos que estuvimos viendo, también ténganlo en cuenta de que en realidad no es que se los hacen manualmente, sino que existe en el Excel, que es uno de los más utilizados, donde se puede realizar todos estos gráficos. Y algo que quiero recalcarles es que lo que a nosotros nos interesa no es solamente que lo sepan hacer mecánicamente, porque muchos de estos ya los vieron en estadística, en bioestadística, sino que es más realizar una interpretación, ¿sí? Porque la interpretación es la que nos va a ayudar a determinar qué es lo que está pasando o identificar si realmente hicimos bien el análisis o no lo hicimos. Entonces, esa es la clave, tratar de hacer una buena interpretación. Y para hacer buenas interpretaciones hay que saber tomar los datos, ¿sí? Por otro lado, tenemos el diagrama de afinidades, que nos va a ayudar a resolver cuáles son los grandes problemas, tales como la planificación de toda una organización. Entonces podemos hacer reuniones con los empleados, con los directivos, proponer nuevos objetivos organizativos, identificar cuáles son las mejoras que deseamos plantear, ¿sí? Para el diagrama de afinidades, lo que vamos a hacer es primero seleccionar el problema a resolver, como en todas las anteriores, ¿sí? En un grupo de 5 a 10 personas se tiene que intercambiar ideas, se confecciona un borrador con preguntas claves para desarrollar estas nuevas ideas. Se usa las técnicas de lluvia de ideas y se escribe el post-it. ¿Cuál es la técnica de lluvia de ideas? Es decir, que entre 5 a 10 personas nos vamos a juntar en una pizarra, vamos a trabajar, vamos a comenzar a tirar ideas, ¿sí? Sobre la problemática. Se hace una pregunta o se plantea el problema y se comienza a decir ideas. Es importante que en esta etapa nosotros no miremos raro al compañero cuando tiran ideas que son diferentes o que parecen que no tienen sentido, porque en realidad eso inhibe a la persona y esa persona después ya no va a querer participar. Y entonces eso termina siendo algo negativo para a la hora de tratar de recolectar diferentes tipos de ideas. Entonces esa es la primera cuestión, es decir, no juzgar las ideas de los demás, ¿sí? Entonces se lo sitúa en un papel, en una pizarra, ¿sí? Se van moviendo para conseguir que las ideas queden agrupadas según su afinidad. Es decir, tenemos una lista de 50 ideas que se armó. Y de esas ideas hay algunas que van a ser similares, que van a tener relación, otras que van a ser iguales y otras que no van a tener nada que ver. Entonces lo que tenemos que hacer es como agrupar. Vamos a agruparlas según quiénes sean más, quiénes se parezcan más, cuáles tengan la misma idea y quiénes no, ¿sí? Escribir en pequeños textos muy breves en etiquetas que expresen las ideas de cada grupo, ¿sí? Se las puede escribir en unas etiquetas que tienen que se pegan y ahí se las va agrupando. Hay que hacer el esfuerzo por ordenar los grupos de ideas hasta conseguir que queden entre 3 y 7 grupos, no más ni menos, ¿sí? Esto nos va a ayudar a visualizar, es el número ideal que se puede tener. Se tiene que escribir un documento que incluya solo los textos correspondientes a los grupos de ideas. Y de esta manera vamos a poder intercambiar con otros grupos el trabajo o con la dirección, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿ven? Por ejemplo, se dividió todas las ideas, nos dieron 3 etapas. Por un lado, ambiente en el aula, características de un aula, materiales y materia, ¿sí? Este era un problema sobre materia. Entonces, con respecto al ambiente en el aula, había ideas similares, por ejemplo, la calidad de los profesores, la flexibilidad en el horario de asesoramiento, que haya una buena relación del alumno con el docente, que existe una puntualidad respetada, todo tiene que ver con el ambiente del aula, estas ideas. Entonces, la otra, que es características del aula, hablamos ya más de otra cosa. Las aulas deben ser cómodas, estamos hablando más de infraestructura. Las mesas y las sillas deberán poder moverse, la temperatura del aula, si entra luz natural o tenemos luz artificial, bien. Respecto al material, si el material es accesible, no es accesible. Respecto a la materia, es interesante, es fácil de asimilar, existen empleo de casos reales, no hay necesidad de buscar apuntes, qué es lo que tenemos que estudiar, los exámenes, bueno. Entonces estas ideas se fueron agrupando en base a si estaban más o menos relacionadas, ¿sí?
Y básicamente esta es una primera etapa dentro de la hoja de recogida de datos, lo que nos ayuda a visualizar y después podemos trabajarlo, o sea, se puede relacionar con el diagrama de causa y efecto, lo podemos trabajar de diferentes maneras. Así que bueno, con estas herramientas que eran algunas de las que faltaban de la clase anterior, entonces vamos cerrando y bueno, cualquier duda o consulta que tengan, aquí estamos para lo que necesiten, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene.